Bien, hermanos, tengamos abiertas nuestras Biblias en Mateo 7, 13 y 14, que hemos leído recién. El título de hoy es El camino difícil pero verdadero. Les recuerdo también a los que nos acompañan hoy que estamos siguiendo una serie del Evangelio de Mateo. Y esta parte de la sección de Mateo se llama el Sermón del Monte. Y Jesús está como cerrando el Sermón del Monte, sobre todo en el versículo 12, diciendo, bueno, que todos los que quisiéramos que nos traten a nosotros, así debemos tratar a los demás. Y acá en estos últimos mensajes que vamos a dar acerca del Sermón del Monte, después vamos a continuar con el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús, después de haber puesto cuál es el carácter de los hijos del reino, ¿sí? Son aquellos pobres en espíritu, que sienten la necesidad de Dios y sienten su pobreza espiritual, son aquellos mansos, aquellos pacificadores, aquellos que buscan, que llaman, aquellos que están siempre siguiendo al Señor. Pero aquí el Señor, y también los mensajes que van a seguir, que son como dos más, pone a las personas en una encrucijada, porque les muestra la realidad de seguir a Jesús. Si le preguntáramos hoy al cristianismo en general si es difícil o fácil seguir a Jesús, habría opiniones diferentes. Algunos quizás dirían que es fácil seguir a Jesús, otros dirían que es difícil. La Biblia nos muestra objetivamente a través de las mismas palabras de Cristo esta realidad. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quisiera que aparte de este evangelio vayamos a Lucas, porque nos complementa una idea a partir de una palabra que rescata el evangelista Lucas, que no la tiene aquí Mateo, pero que es importante. Lucas 13, vamos a leer el 23 y el 24. Son pasajes similares, pero en Lucas, ahora les digo cuál es la palabra que como introducción quiero dar. Les dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Señor Jesús, ¿no? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El dato que da es esforzaos. Nos da la idea de lo difícil que es el camino cristiano. Es esforzaos para nosotros, esa palabra griega que está ahí, es la que nosotros también tenemos una palabra en español que deriva de esa, que es agonizar, ¿sí? Está contenido, es esforzado, imagínense que no es simplemente un pequeño esfuerzo, sino un esfuerzo agónico por entrar por esa puerta, buscar esa puerta y caminar por ese camino. Aquí parece que nos estamos deteniendo en la metáfora, pero vamos a ver la aplicación. Yo esto lo aplico como pastor. Muchas veces tengo que hacer yo las entrevistas personales para alguien que va a ser candidato a la membresía de la congregación. ¿Y qué es lo que uno chequea cuando va a ser alguien miembro de la congregación? ¿Cuál es la demanda del evangelio para bautizar a alguien y después que comparta la cena, obviamente? Que sea salvo, que sea creyente, que sea realmente un hijo, una hija de Dios. Entonces uno tiene que preguntar cosas específicas, como explicar el evangelio, pero también preguntar cómo la persona conoció a Jesucristo como su Salvador. Y aquí que me encuentro con muchos problemas a veces. Y es cuando tengo que, de una manera amable pero firme, decir: no puedo proponer a usted para la membresía, no te puedo proponer a vos para la membresía de la iglesia, porque no me estás sabiendo explicar tu conversión, es confusa. Y a veces trato de buscarle la vuelta, de preguntarle de un ángulo, preguntarle del otro, y yo digo siempre que trato de armar el rompecabezas, y si armo el rompecabezas de la salvación que muestra la Biblia, bueno, puede ser que la persona tenga dificultad para expresar su salvación, pero al fin es salvo porque están los elementos. Pero muchas personas no están los elementos. ¿Saben cuál es el elemento a veces que falta? Es que le preguntás a algunas personas si son salvas, si conocieron a Cristo, y te dicen: yo de chico fui a la iglesia. Ahí se me prende una luz roja, que vamos a ver cómo sigue.
A lo mejor me dice que después, no sé, se dio cuenta que era un pecador. No, y fui con mis padres. Y yo le pregunto, ¿pero hubo algún momento de tu vida que aparte de ir de chico a la iglesia, que está muy bien, uno a veces, muchos de los que están aquí fueron de grande, pero no significa conocer a Jesucristo como Salvador, ir a la iglesia o nacer en un hogar cristiano? Pero yo le pregunto, ¿hubo en algún momento de tu vida este agonizar, esta búsqueda por la puerta, por el camino? Y las personas me dicen, no, siempre fue así. Yo dificulto que esas personas conozcan al Señor. Porque todos nacemos en el camino ancho que lleva a la perdición. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y estamos apartados de la gloria de Dios. Nacemos en ese camino de pecado. El salmista decía, en pecado me concibió mi madre, para decir cuál es nuestra naturaleza, no tanto una situación. Y ahora que una persona diga, no sé cuándo encontré la puerta angosta o cuándo empecé por el camino estrecho. Otra cosa que me fijo es cómo está caminando. Si está caminando como el mundo o está caminando como un hijo de Dios. Se ve que la Biblia pide o muestra cómo es el carácter y cuál es la conducta de los hijos de Dios. Yo no sé cuál es tu situación en esta mañana, pero si no pasaste la agonía de buscar el camino angosto y la puerta estrecha, posiblemente no lo hayas encontrado. Vamos a pensar en esta, como un ejemplo de parábola que pone el Señor Jesús de la puerta estrecha del camino angosto. Algunos piensan en una selva, no, pensemos en la geografía de Israel. Pensemos cómo era lo que la persona que estaba delante de Jesús, las personas que estaban, podían entender un camino angosto. Porque un camino, si lo imaginamos en el desierto, no tiene sentido, ¿sí? Si lo imaginamos en una selva, bueno, quizás abriéndose un caminito por ahí. Pero yo pienso que, y por lo que se ve, ¿no es cierto?, de los comentaristas, que se estaba refiriendo a que había determinados caminos que conducían a determinados lugares y que tenías un monte delante que no podías escalar, no lo podías evadir, pero que había un desfiladero, había algo angosto que por momentos pasaba solamente una persona. Por el momento podría haber espinas que te arañaban de los costados. Y en otro momento podrías estar en el borde de un precipicio. Pero era un camino difícil, pero que tenías la montaña, estabas de este lado y cruzabas del otro. Y era el único camino que podías tomar para poder pasar al otro lado. Por otro lado, sabemos que en aquel tiempo el Imperio Romano se caracterizaba por hacer caminos. Esa era una de las cosas que, de ahí viene el dicho, todos los caminos conducen a Roma, de hacer caminos, no tenían maquinarias en aquel tiempo, pero tenían empedrados y ahí abrían paso entre las malezas, hacían trabajos realmente muy importantes de caminos y podían tener un camino grande. Entonces Jesús pone estos dos caminos, uno que es difícil entrar, no podés apenas pasar de costado de la puerta esa, y otro camino donde todo el mundo va. Esta es la vida cristiana, la que elige el camino angosto. Mejor dicho, es la evidencia de ser cristiano, caminar por ese camino angosto. Entra por una puerta estrecha, camina por el camino angosto. Quisiera hacer una aclaración que hace un pastor que me gusta mucho, Paul Washer. Él lo hace como una crítica a su propio país y denominación y demás, pero dice lo siguiente, y es verdad. En el siglo pasado, y parte de este, han separado la puerta del camino en la parábola. O sea, le dicen a las personas que entrar por la puerta es bastante fácil y se olvidan del camino. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que dicen lo siguiente. Vos, para ser creyente, ¿vos crees en Jesús? Sí, dice la persona, creo en Jesús. ¿Hay alguno que crea en Jesús? Bien, levante su mano. Y después de la reunión le decimos, bienvenidos a las familias de Dios. O sea, lo que tiene que ser probado a nivel congregacional, un pastor
se toma la atribución de ser la congregación y de ser el Espíritu Santo al mismo tiempo, para decir, ahora es un creyente. ¿Por qué? Porque levantaste la mano. ¿Por qué? Porque repetiste una oración. Y en algunos lugares porque llenan una tarjeta. Miren qué fácil entrar por la puerta. Y a veces, muchas veces, la predicación no es confrontativa con el pecado. Entonces, estas personas, a diferencia de aquellas que no recuerdan el día de la salvación, asocian la salvación con un evento. Asocian la salvación con algo que ellos hicieron. Y esto les impide ver cómo caminan. Si sus pies están en el camino angosto, que te va a costar, que le vas a tener que decir no a tus pecados, no a tu yo, y no vas a ir como el mundo, entonces ellos se quedan con el evento. Yo hice esto, la puerta para mí fue esto. Y decía este predicador que han desdoblado la puerta del camino, porque en vez de examinar el testimonio de esas personas, si realmente viven la vida de Dios, le preguntan, pero vos hiciste la decisión por Cristo, ¿no? Sí, te dice, listo, ya está, pasaste por la puerta. Eso nunca se ve en la Escritura, ni en la historia de la iglesia anterior al siglo XX. Toda esta industrialización de la salvación ha sido dada en el siglo pasado y continúa en este, donde se bajan las demandas del Evangelio, donde no se predica completamente que la puerta estrecha es la que te hace andar en el camino angosto, y no se pueden separar. No se puede una persona decir que vive como el mundo, habla como el mundo, se comporta como el mundo y decir, bueno, es salvo porque hizo una decisión en el pasado. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque su testimonio prueba que no está caminando en el camino angosto. Vamos a ver como primer punto cuál es el camino ancho que lleva a la perdición. Vamos a ver como segundo punto el camino estrecho que lleva a la salvación. Y como tercer punto, la vida cristiana no es estrecha en sí misma espiritualmente hablando. Veamos primero el camino ancho. Como dijimos, Roma tenía grandes caminos. Nacemos en ese camino. Ahora, cuando la persona camina en el camino ancho, ¿qué es lo que hace? Todo el mundo camina. No se priva de nada. Todos los pecados le están permitidos. Entonces, cuando una persona que está en el camino ancho va en el camino angosto, hay un cambio, hay una diferencia. No solamente es distinto a todos los que caminan en el camino ancho, sino que además ahora tiene un nuevo ideal, que es Cristo y no su propia vida, sus propios intereses. Primera Pedro 4, 3 y 4 es un ejemplo de aquellos que han estado en el camino ancho y ahora en el camino angosto, y las personas del camino ancho se preguntan, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? Que no hace más lo mismo. Dice, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida, está hablando de lo que éramos antes de Cristo, de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando andábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en fiestas y en abominables idolatrías, en lo que les parece extraño que vosotros no corráis junto a ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos. ¿Qué dice este versículo? Que a la gente del mundo que conocía, vamos a decir, a Juan o a María, ¿sí?, que antes estaba en las mismas fiestas, en las mismas promiscuidades, los mismos pecados sexuales, en las mismas cuestiones, ahora les parece extraño, ya no está corriendo ahí, ya no está en el mismo camino. Se entiende que la persona sigue estando en el mundo, sigue estando en su salón de clases, si es un estudiante, sigue estando en su puesto de trabajo, si es un trabajador, sigue estando en el mismo vecindario, sigue estando en la misma casa, pero ya no corre por ese camino ancho. Y a la gente del mundo le dice, ¿qué pasó con este? Bueno, lo que pasó es que está caminando en otro camino que no es el mismo, donde todos corren con desenfreno. Ustedes saben, hermanos, cada vez este mundo está más desenfrenado. El pecado es más tolerado, más vendido por todos los medios de comunicación, más se puede ver en la calle. Ahora el hombre del siglo XXI dice, mis derechos. Nadie puede obligarme,
nadie puede cambiar mi libertad. Y esa libertad la usan para el pecado. En esas disoluciones que habla la Biblia, es el pecado que el hombre ama. Pero cuando Dios rescata a una persona, ilumina su corazón, ilumina su mente y despierta la realidad que ese camino ancho conduce a la muerte eterna, que ese camino ancho conduce al infierno. Puede abrir los ojos Dios de esa persona y le muestra, por un lado, su pecado, que está caminando con todos los que van a ir a la destrucción, pero le muestra otro camino. Les muestra algo que tiene que salirse de ese camino ancho y buscar, como aquel que tiene que encontrar esa puerta, ¿no es cierto?, rocosa, ese pasillo en medio de esa montaña que va a pasar del otro lado, y cuando lo encuentra, empieza a caminar. Sabemos que todo esto es una obra de Dios, que pone ese sentir en aquel que le muestra la salvación, le abre los ojos a través del Evangelio, porque sin el Evangelio no se puede abrir los ojos de nadie, y puede ver sus pecados, se sale del camino y puede encontrar la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque, como predicamos hace 2 domingos atrás, el que busca, halla, el que llama se le abrirá. Pone el deseo de búsqueda. Por eso esas personas que le preguntás si son cristianos y lo que cambió en su vida es nada, yo diría, ¿en qué momento se saltaron del camino ancho al angosto? ¿En qué momento hubo ese agonizar que nos habla la palabra de Lucas, ¿no es cierto? Esforzaos. ¿En qué momento? Te tenés que dar cuenta. Es algo evidente. La salvación no es un maquillaje. La salvación no es un cambio de doctrina, un cambio de pensamiento. No es que naciste en hogares cristianos o que te criaste en una iglesia y simplemente hiciste un pequeño switch. La salvación es algo que la Biblia lo describe como un nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. La Biblia lo presenta en muchas metáforas. Lo presenta como una resurrección espiritual. Estabas muerto y ahora estás vivo. Como una ceguera espiritual. Antes no veías nada, ahora ves. Como una sordera espiritual. Antes no escuchabas, no entendías la palabra de Dios, ahora la oís. La presenta como aquel que busca, que indaga hasta que haya la puerta estrecha y el camino angosto. O sea, no puede pasar desapercibido ese cambio que hace Jesucristo en aquellos que salva. Si alguien te comenta que pasó desapercibido y no lo sabe ubicar, yo le digo, nunca lo encontraste. Poné un ejemplo a una obra que visité, que había un lugar, turístico, acá yo iba a poner otro, y lo pongo siempre como ejemplo. Si viene un turista y pasa por aquí, por la esquina, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo puedo ir al Monumento a la Bandera? Bueno, podríamos darle varios caminos, que baje Pellegrini, que agarre por el bajo, y ahí va a encontrar el Monumento a la Bandera, o que siga derecho hasta calle Córdoba, doble a la derecha, y se va a chocar con el Monumento a la Bandera. Pero no le puedo decir que si alguien me pregunta dónde está el Monumento a la Bandera, mirá, tenés que ir para zona oeste y después hacer una vuelta por circunvalación y quizás ahí encuentres el Monumento a la Bandera. No, una persona que sabe guiarme a dónde está el Monumento a la Bandera porque lo conoce, sabe el camino. Si yo te preguntara, ¿sabes explicar la salvación en Cristo? Porque esa es otra cosa que hago en esas entrevistas a las personas. Digo, ok, dice, más o menos, dice que conoce a Cristo como Salvador, que su vida cambió. Bueno, predicame el Evangelio. Yo soy una persona que está a punto de morir. Tenés unos minutos. ¿Qué me dirías? Y saben que la pobre respuesta y la pobre explicación, o a veces la negación de las personas que dicen, no sé cómo explicártelo, yo sé cómo es. Pero yo digo, si una persona no sabe explicar cómo llegar a un lugar, ¿en realidad conoce el lugar? ¿O escuchó acerca de ese lugar y no lo conoce? Por eso la palabra de Dios nos confronta. Conocer a Jesucristo es un cambio grande. Tenemos esas personas que anden por el camino ancho, que son del mundo, y uno dice, bueno, pero ¿qué otra cosa más hay en ese camino ancho? Miren, están todas las religiones del mundo que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es muy específico. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y la vida no admite múltiples caminos. No admite
como todos los caminos llevan a Roma, algunos piensan, todas las religiones son buenas y todas las creencias mientras crean en Dios también. No, todas las religiones son falsas, a excepción de aquel que dijo, yo soy la verdad. No hay caminos a través de las religiones, a excepción de aquel que dijo, yo soy el camino. Y Jesús también, aparte de decir la vida, también dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta, Él es el camino. No hay otra opción. Pero muchos religiosos, y la palabra religioso a lo mejor no entendemos lo que es. Algunos dicen religiosos a las personas que denuncian el pecado, como hacemos en esta iglesia y como quien les predica hace muchas veces. Denunciar el pecado. Pedro, ¿cómo predicó a la multitud? La primera predicación evangélica en la historia la hizo Pedro. En el aposento alto bajó y le predicó y les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Hoy le dirían, pero no, Pedro, no puede ser tan duro, tenés que ser condescendiente con la gente, tenés que hablarle de buenas noticias, tenés que hablarle de buenas cosas, que Dios los quiere ayudar. A los judíos decís, pobrecitos, oprimidos por los romanos. A los gentiles decirle, miren, ahora somos una familia en Cristo con los judíos, vengan, acá lo vamos a consolar. ¿Ustedes ven eso en la Escritura? ¿Ustedes ven ese evangelio copito de azúcar, algodón de azúcar, vieron que en los parques venden? Ese que se deshace en la boca. No se lo recomiendo para los que tienen diabetes, ¿no? Pero, ¿acaso no vemos así un evangelio de eso? Decir, Cristo vino acá para ayudarte, para tender la mano. Ese Cristo bonachón que guiña el ojo y te hace ok. Cerca la blasfemia, ¿no es cierto eso? Pero ese no es el evangelio. El evangelio te hace ver que estás separado de Dios, que estás en pecado y que la vida cristiana es entrar por esa puerta estrecha. En esa puerta estrecha, vamos a ver, no caben muchas otras cosas. Pero a lo que vamos del camino ancho, que estamos en el primer punto. ¿Cuántas religiones o denominaciones evangélicas o iglesias en general han pensado, para tener más gente, yo tengo que bajar las demandas del evangelio, tengo que presentarle el evangelio como algo fácil, tengo que presentar el evangelio como algo amigable, una escucha atenta, respetuosa, no tengo que meterme con sus pecados? Eso no lo vemos nunca en la Escritura, nunca, nunca, nunca. Y no por eso Jesús o los apóstoles eran maleducados, sino que el mismo Jesús en el Sermón del Monte les dice la verdad. Tengamos cuidado con ese camino ancho que aún se hace pasar por cristianismo. Ese camino donde todo para ser cristiano es hacer una oración, levantar la mano, bienvenido a la familia de Dios, viví como quieras, tu vida de santidad puede ser lo que quieras, no chequeamos eso, vivimos bajo la gracia. Cuidado, porque muchas personas están caminando al cielo, pensando, mejor dicho, que van al cielo con un boleto falso, que le puso en sus manos un falso cristianismo, que quitó las demandas de la cruz, quitó las demandas del Calvario, no habla de la sustitución de Cristo en la cruz por un pecador y no habla, obviamente, de tus pecados. Pero aquellos que Dios llama para salvación, le interesa y no se ofende por esta cosa. Es decir, sos pecador y la persona dice, sí lo soy, decime más, porque estoy buscando el camino angosto. Ya sé lo que es el camino ancho, dice el pecador, ya sé a dónde lleva. Ahora quiero que me hables de Cristo. Miren, las personas no se le puede presentar el camino ancho para después presentarle el camino angosto. No se le puede presentar un festival para después decirle, Jesús te llama a tomar la cruz. Las demandas son del principio igual al final. Jesús nunca dijo que seguirlo iba a ser fácil. El que me quiere seguir, tome su cruz. Y tomar su cruz en aquel tiempo significaba la muerte por la pena capital del Imperio Romano. Entonces, cuidado con ese camino ancho que aún se encuentra disfrazado de evangélico, disfrazado de Biblia. No podemos tomar el camino angosto por los beneficios, pero caminar por el camino ancho. Entonces, otro ejemplo que les pongo. Hay muchas personas que yo los llamo los merodeadores de la puerta. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a personas
que les gusta oír estas cosas, les gusta que le prediquen duro, les gusta que le prediquen el evangelio bíblico, ¿sí? Quizás han visto algún video por internet, quizás quieren acercarse a un tipo de doctrina, pero nunca pasan, nunca dan el paso. Si vos les preguntás a esas personas, bueno, ahora conocés una sana doctrina, conocés la verdad, ves que no la disfrazamos, ves que es así, ves que estas son las demandas del evangelio, sí. ¿Qué ha cambiado en tu vida? Nada. ¿Qué dejaste por Cristo? Nada. ¿Dónde quedan tus pecados? No, están igual que siempre. Están en la puerta. Y muchas veces, por estar en la puerta, se creen que ya han pasado la puerta. Es como que ven el cristianismo verdadero a través de una rendija, decir, qué lindo que canta, qué lindo que viven, qué lindo que enseñan a sus familias, qué lindo la unidad que en ellos hay, qué lindo es la palabra que reciben y sus vidas son transformadas. Pero nunca se consideran a sí mismos diciendo, pero yo pasé esa puerta que es Cristo. No, quedan merodeando en la puerta. Otros son comentaristas del evangelio. Les gusta hablar de doctrina, les gusta hablar de, no sé, de teología, les gusta hablar de un montón de cosas, pero cuando le hablas de someterte a Cristo, no. Son turistas que vienen a ver qué pasa, a intercambiar, pero seguir a Cristo te costará tu vida. ¿No lo dijo el Señor? No lo digo yo. El que ama su vida, ¿qué dice la Biblia? La perderá. Pero el que aborrece su vida por causa de mí, para vida eterna, la ganará. ¿Se dan cuenta que el cristianismo es radical? Si bien hay locos islámicos que son radicales y fundamentales, pero ello es una religión más en las 5.000 que hay en el mundo, donde tu salvación la ganás por medio de las obras, y las obras de ellos a veces incluyen matar gente. Dejemos eso de lado. Pero Cristo es radical, no es una opción. Y la salvación es todo o nada. Pero Señor, ¿no puede haber un camino del medio que sea ni muy ancho ni muy angosto? Una puerta que sea posible que yo pase y también mis pecados. Ahí pasamos al segundo punto, el camino estrecho, y la respuesta es no. No hay tal cosa. Decía un predicador llamado Martin Lloyd-Jones, que muchas veces lo nombro en este Sermón del Monte, decía, no me salvo a mí mismo por entrar por la puerta estrecha. Al hacerlo, muestro que Dios ha obrado en mí. Es la evidencia y no mérito. Es la evidencia de caminar ese camino y de entrar por esa puerta que Dios ha transformado mi vida y yo quiero. Ha cambiado mi voluntad y ahora yo quiero. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Por eso Dios tiene que transformar la voluntad. Y ahí caminás con gusto, caminás con gozo. Imagínate que es una puerta que entra una persona. Como dije hace un rato, muchos creen que porque tienen familiares cristianos, padres cristianos o amigos cristianos, incluso he llegado a ver que muchos esposos o esposas, porque tienen el cónyuge cristiano, dicen, yo voy a entrar. En muchos lados dice, bueno, la esposa cree y él cree más o menos, o al revés. Él cree y la esposa, bueno, cree más o menos. Vamos a bautizarlo igual. Total, son matrimonio. En el cielo no vas a entrar de a dos. En el cielo no va a entrar ni con la mano de tu papá y tu mamá, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tu amigo. Vas a entrar solo delante de la presencia de Dios. Pero si entraste por este camino angosto, déjame decirte que no admite que otra persona entre con vos. El enfrentamiento con Jesús y la puerta es personal. Está la puerta ahí, la cruzás, no solamente sin otras personas, sino que además no admite mochilas. ¿Sí? Pasás apenas de costado. Y si tenés una mochila, vos sabés que en muchos lugares, muchas puertas, más de a uno le habrá pasado que viene con una mochila y quiere pasar por un lugar y le toca la mochila al marco y dice, bueno, tengo que sacar la mochila y pasar en dos veces, ¿no es cierto? En dos partes. Pongo la mochila adelante y después voy yo. Bueno, en la salvación es lo mismo. ¿Saben cuál es esa mochila? Pensemos un momento. La persona, supongamos que es una persona moralmente correcta. Dice, yo ya no estoy en fiestas, yo
ya no me dedico a determinadas cosas, ya abandoné tales y cuales pecados, pero le falta la mochila, que es el yo, que es el propio ego y trono de pecado de la persona. Muchas personas son moralistas y muchas sectas se comportan hasta, entre comillas, mejores que los cristianos, pero no conocen al Salvador, no se han rendido a Cristo. Y muchas personas moralmente correctas dicen, yo voy a entrar por esa puerta porque soy lo moralmente correcto para entrar. No, nadie puede entrar por esa puerta a menos que abandone sus pecados. Y la mochila más grande que tenemos desde el momento de nuestro nacimiento es nuestro propio yo. Por eso dice el que ama su vida. El amor propio es esa mochila. Por eso entrar por la puerta estrecha es abandonar el pecado. Pero no solamente abandonar el pecado, es mucho más que eso. Es reconocerse totalmente pecador e indigno delante de Dios. Y que, obviamente, Dios hace una obra en aquellos que le piden perdón. Dios hace una obra para que esas personas tengan fe en Jesucristo y esas mochilas se las saquen de encima y dicen, ya no vivo yo, sino ahora Cristo en mí. Entrar por esa puerta es porque Dios hizo una obra y los pecados quedaron afuera. Y ahora la persona camina por ese desfiladero que es la vida cristiana entre dos montañas, que es difícil, que es escabroso, pero vamos a ver que es lleno de gozo. Otra cosa que implica para saber, decir, bueno, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo te das cuenta el testimonio de una persona? Bueno, hay muchísimos ejemplos. Pero para aquellos estudiantes que están aquí, ¿no han conocido personas que dicen, miren, hice un resumen, lo tengo acá en la manga y cuando tomen la prueba lo voy a sacar, total, el profesor no se ve, o lo tengo en el celular, o cualquier otra cosa? Las veces que las personas han utilizado la calculadora del celular, pero no la calculadora específicamente, ¿no es cierto? Y para colmo ahora existe la inteligencia artificial. Te das cuenta que un estudiante hace trampa y pasa el examen, pero que vos tenés que estudiar duro. ¿Pero por qué lo haces? ¿Por moralismo? No, porque estás caminando con el Señor y su ley está en tu corazón. No te vas a copiar, no mentirás, dice la Biblia. Entonces, Jesús, que es la verdad, es tu ejemplo de vida y no te copias. Hay otras personas que, vieron aquellos, depende de qué tipo de trabajo hagan, piden licencia médica. Y hay un médico que es muy vivo y le dice, mirá, yo te puedo hacer acá, pero vos ponés también que te duele acá, acá, acá. Entonces, bueno, no trabajás por muchísimo tiempo. Sí, sí, dice la persona. Pero el cristiano digo, no puedo hacer eso. Si me tengo que reincorporar el lunes, me tengo que reincorporar, pero no puedo mentir. Eligió el camino más largo, el camino más difícil. A muchas personas las despiden injustamente, ¿no es cierto?, de sus trabajos, otros justamente. Pero siempre hay un abogado que te dice, a esta empresa, vos ponés que trabajaste tanto, que hiciste estas horas extra, es más, que te leccionaste la columna, ponés todo esto, y le vamos a hacer un gran agujero a esa empresa. Y la persona se frota las manos y dice, sí, ¿cuánto hay para cobrar? Y el cristiano dice, yo no puedo mentir, no pasó eso. A veces ni juicio puede hacer. ¿Qué hablar cuando todos están en un círculo charlando o contando un chiste sucio o una conversación inapropiada y el cristiano está allí como, en vez de retirarse e irse? ¿Cuántos se acoplan a la mundanidad? Bueno, vamos a la misma fiesta, yo total no voy a hacer tanto como ellos. Y están jugando con eso. Esas personas que están merodeando la puerta, demuestra sus decisiones, demuestra su forma de hablar, demuestra sus acciones, sus elecciones de vida, que no están en el camino angosto, están en el camino ancho. Pero aquellos que prefieren algo en perjuicio de ellos con tal de decir la verdad, es una muestra que están siguiendo a aquel que dijo que era la verdad y la vida. Fíjense que le preguntan al evangelista, mejor dicho, a Jesús, y el evangelista Lucas dice, ¿son pocos? ¿Son pocos? Le preguntan al Señor
los que se salvan? Nos gustaría especular con esto, ¿verdad? Y el mismo Jesús no especuló. Él no le dijo ni sí ni no, pero le demostró lo que deben hacer. ¿Qué les dijo? Esforzaos. Nosotros conocemos una doctrina muy propia, evangélica, que hoy obviamente muchos rechazan en la iglesia evangélica, que es la doctrina de la elección. Sabemos que si Dios no elige antes de crear este mundo, como lo dice la palabra de Dios, y predestina al Cordero de Dios, a Jesucristo, que iba a morir por esos pecadores, nadie se salvaría. Con lo cual, esto no es una especulación, decir, muchos se salvan o son pocos. Nosotros sabemos, a través de la historia bíblica, a través de la historia de Israel del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, a través de la historia de la Iglesia, que las grandes masas siempre están en el pecado. Y el cristianismo siempre es un camino un poco más angosto y siempre es esa pequeña manada del reino. Sabemos que es así, pero no especulemos con eso. Jesús dijo, esforzaos. Esas personas que preguntaran, son pocos, son muchos, estaban pensando en probabilidades y no en su responsabilidad personal. Muchas personas dicen, no, con lo que cree la doctrina reformada es erróneo, si son pocos o muchos, no importa. La demanda evangélica va a ser en cualquier punto, en cualquier cristiano que predique la Biblia, sea o no reformado, es entrad por la puerta, esforzaos. No es que la salvación sea por obras, ¿entiende? No es que mis obras son meritorias, sino que la búsqueda es agónica, sino que el reconocimiento espiritual de tu alma es agónico al decir estoy perdido. Necesito entrar por esa puerta porque me voy con el resto, me arrastra mis amigos, mi familia, mis vecinos en ese camino ancho como quien arrastra una multitud de una persona y me voy a perder con ellos. Yo quiero la puerta angosta, quiero a Jesucristo. Es ahí, ¿no es cierto?, que la transformación antes de entrar a esa puerta se produce. La persona deja sus pecados fuera, cree en Jesucristo y comienza a caminar el camino angosto. Una de las cosas que también nos muestra el camino angosto es que vamos a tener pruebas, hermanos. Aquellos que dicen, ahora que conoces a Jesucristo, todos tus problemas te van a ser solucionados, tus problemas de la tierra, ¿no? No. Jesucristo vino a solucionar tu problema eterno, si en verdad te arrepentís y crees en Él. Pero es una mentira esa predicación que dice que te va a ir todo mejor. En Hechos 14:22, el apóstol Pablo, imagínense esta situación, fue apedreado. Fue apedreado hasta tal punto que pensaban que estaba muerto. Imagínense cuántas piedras recibió. Golpes en la cabeza, en la espalda, moretones por todos lados, sangre. Y lo sacan y lo dejan fuera de la ciudad como un desecho. El apóstol Pablo se lava esas heridas, se pone una ropa y sigue predicando a los hermanos y dice, en vez de decir, hermanos, oren por mí que me duele todo. Hermanos, confirmo sus ánimos, confirmando Hechos 14:22, los ánimos de los discípulos, confirmando los ánimos, alentándolos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Dónde está el éxito aquí? A través de muchos éxitos económicos entremos al reino de Dios. No, mentira, mentira de Satanás. A través de muchas tribulaciones. Y déjenme agregar algo más. Sumado a este problema de nuestro tiempo, donde se presenta el evangelio algodón de azúcar, sumado a eso hay una escatología errada. Sumado a eso hay una escatología errada, donde diciendo, mira, no te preocupes, vas a ser arrebatado y nada te va a pasar, no vas a tener que ser perseguido más. Nosotros creemos que Dios vendrá, que la segunda venida de Cristo es real, que Cristo rescatará a su pueblo, pero en ninguna parte de la Biblia vemos que su pueblo no va a ser perseguido antes que Él venga. Es más, tampoco vemos que haya un arrebatamiento secreto donde nadie sepa nada que pasó, sino que todo ojo lo verá y Él, como dice Tesalonicenses, con el resplandor de su venida, pone fin a las cosas
y a la muerte del anticristo. Pero la iglesia puede ser perseguida en diferentes partes del mundo de manera diferente. Hoy está siendo perseguida. ¿Qué pasará si el evangelismo fácil de nuestros días empieza hoy la persecución? ¿Cuántos quedarán identificados como evangélicos? Hoy las estadísticas parece que explotan. Se pinta el mapa de América Latina, es evangélico, como es católico, cambia de bandera, pero es creyente, pasó por la puerta estrecha, está caminando en el camino angosto. Vemos que la sociedad está siendo transformada por el testimonio de estos creyentes, o cuando están delante del mundo negocian, o cuando están delante de vender sus convicciones la venden, como quien vende la primogenitura. Vemos otra realidad. Vemos un mundo en decadencia, una sal insípida, pero verdaderos cristianos van a ser perseguidos. Solamente cuando aumente la oscuridad y aumente la persecución es que se va a ver verdaderamente quiénes están en la luz, quiénes están caminando con Cristo en el camino angosto. O sea, el siglo XX y parte del XXI, gran parte del evangélico ha conspirado para hacerle fácil la vida a la gente, o escatológicamente o prácticamente. Pero no es así. Las demandas del evangelio son las mismas de hace 2000 años. Cuando predicaba Pablo, cuando predicaba Pedro, cuando predicaban el resto de los apóstoles. Pablo los anima diciendo, ¿cómo vamos a llegar al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones? ¿Qué, acaso mis tribulaciones pagan el reino de los cielos? No, no te equivoques. Lo pagó Jesucristo en la cruz. Pero si querés seguir a tu maestro, que fue crucificado, vas a ser perseguido. Aquel que fue escupido, vas a ser escupido. Aquel que fue negado, difamado, vas a ser difamado. Aquel que fue golpeado, aquel que fue dejado solo, aquel que fue acusado injustamente. Hasta aquí, punto 1 y 2, parece todo muy sombrío, ¿verdad? Ser cristiano es lo peor del mundo. No. Ser cristiano es lo mayor del mundo. Porque cuando la Biblia dice que es un camino estrecho, no está hablando de la parte espiritual. Está hablando de la parte del mundo, que es estrecho porque no se acopla a todas las cosas que se acopla al mundo. Cuando la Biblia dice, y Jesús dice que es un camino y una puerta estrecha, no se está hablando de que nuestra vida espiritual va a ser así, sino que no vamos a vivir una vida de pecado en el camino ancho. La vida cristiana no es estrecha en lo espiritual. Es más, cuando pasamos por esa puerta y estamos caminando ese camino, espiritualmente estamos en amplitud. Espiritualmente es lo más grande que caminamos. Aquellos que dicen que porque no van a fiestas, no hacen esto, no pecan con esto, son aburridos y son tristes, a los ojos de ellos. Ellos dicen que tienen vida en los placeres de este mundo. Pero fíjense, ¿cuánto les dura la alegría en sus rostros? ¿Cuánto dura la cerveza levantada en la mano diciendo todo va bien? Miren los matrimonios, miren las familias, miren los países en guerra, en decadencia. Miren a las personas, ya niegan hasta su propia realidad creacional. ¿Dónde está el éxito del camino ancho, espiritualmente hablando? No lo tienen. Están pobres por dentro. Están en pecado y les espera la condenación. Aquel que conoce a Cristo ahora encuentra un nuevo mundo. Encuentra una nueva dimensión espiritual, que es en Cristo Jesús. La vida cristiana no es estrecha en sí misma. Les pongo un ejemplo que me vino a la mente cuando estaba estudiando este sermón. El viernes tuvimos que ir con los familiares a escuchar a una sobrina que está en una música clásica, tocando un instrumento allí. Y bueno, la orquesta de cámara de la ciudad acompañaba a esos alumnos y uno puede disfrutar, encima gratis, entre paréntesis, unas melodías y unos instrumentos que una cosa es verlo en un celular, otra cosa es verlo en la computadora o la televisión, y otra cosa es estar delante de una orquesta sinfónica y sobre todo cuando ejecuta una pieza de Bach, de Johann Sebastian Bach, parece como que te vibra el interior y uno dice, esto es maravilloso, gracias a Dios por crear la música, porque es algo que el hombre puede disfrutar. Has puesto también ese sentir en el hombre de poder componer.
Y saliendo de ese concierto sinfónico, escucho unos tambores. No importa de qué era, pero unos ritos que estoy viendo últimamente de unos tambores, de una melodía que se repite una y otra vez. Y comparar ambos, me sonaba tan feo esos tambores. Era más pegadizo, por supuesto, porque era repetitivo, pero no tenía nada de creatividad, absolutamente nada. En el otro, en un minuto, tu cerebro podría procesar cerca de 1000 notas diferentes. Y en el otro, en un minuto, apenas 6 palabras. El mundo es así. Es esa melodía hueca, esa melodía repetitiva, esa melodía de pecado que no tiene sentido, que no transmite nada. Pero cuando pasás a ser cristiano, cuando conoces a Cristo, conoces realmente lo que es la sinfonía. Conoces la amplitud de una vida musicalmente o espiritualmente hablando. Por eso aquel que dice que el cristiano es amargado es porque puede ser que lamentablemente la persona sea un moralista. Hay muchas sectas que te moralizan y después no te alimentan, no tienen a Cristo. ¿Y cómo se va a sentir la persona? Amargada, porque dice, yo podía haber hecho todo esto y no lo hice por hacer esto. Aquel que piensa así, aquel que piensa que se está perdiendo algo del camino ancho, fíjese si está en el camino angosto. Porque el que está en el camino angosto dice, no, yo tengo todo es en Cristo. El que me ha dado a su Hijo me da todas las cosas, me da libertad, puedo respirar. Pero el que está en el camino ancho dice, tengo todo, pero no tiene nada espiritualmente. En el camino angosto tenemos esta gracia espiritual que Cristo ya nos libró del castigo del pecado, nos vino a ser santos y como dice en Tito 2:14, a purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. La estrechez está en la entrada, no en la vida cristiana. Los creyentes, si vivimos la vida tal cual Cristo nos llama, tiene que ser una invitación a otra persona a decir, yo quiero vivir esa vida. Porque pensarán del mundo, esta persona no va a los lugares que yo voy, no ha tenido las series de pareja que yo tuve, ha llevado una vida ordenada y amargada, según yo diría el incrédulo, y esta persona está más feliz que yo, que puedo hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que tiene esta persona? ¿En quién cree? Quiero escuchar, a ver qué tiene para decir. Hermano, hermana, ¿tiene tu vida un ejemplo de invitación a los demás? No hay peor cosa que un cristiano que se lamente por no pecar. Que añore, en el camino ancho, mirá cómo prosperan aquellos, mirá cómo tienen aquellos. El soltero dice, mirá, el otro consigue pareja, yo tengo que esperar en el Señor. No anheles el camino ancho. Mirá a Cristo, mirá todas las cosas que te dio. Tu identidad está escrita en Cristo y no en todas las cosas de los pecados que el mundo se jacta. Jesucristo dijo, en el mundo el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y para que qué? Para que la tengan en abundancia. Hermanos, estamos en el camino angosto según lo que es el pecado y el mundo. Pero espiritualmente hablando, tenemos una vida espiritual ¿cómo? Abundante, en abundancia. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el cautiverio por desobedecer a Dios, estuvo exiliado fuera de su tierra, ¿sí? Dios los invita a arrepentirse y a venir para que sean verdaderos israelitas, verdaderos hijos de Dios. Los invita de una forma que dice en Jeremías 29:13, que también es una promesa, como una profecía que Dios dio, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Termino con esto. ¿Cómo sabes si sos salvo? Sobre todo aquellos que son más nuevos. Fíjate tu búsqueda.
No podés buscar a Cristo y al mundo al mismo tiempo. No es posible tener un pie en el camino ancho y en el angosto. No es posible simplemente. ¿Buscás de todo corazón, como dice el versículo? Son los que hallan a Dios, los que buscan de todo corazón. ¿Y qué quiere decir de todo corazón? De toda tu mente, de toda tu fuerza, de toda tu capacidad. Todo tu ser está pendiente de seguir a Cristo. Aquel que se acerca al Evangelio diciendo, bueno, vamos a ver si puedo ir a una iglesia, congregarme, pasar mi vida medianamente bien y que eso satisfaga mi cierta curiosidad espiritual. No. Es todo o nada. Es todo o nada. Cuando encontrás a Cristo, encontraste todo. Tu alma ya descansa en Él. Su Espíritu Santo te llena tu mente, llena tu corazón, te impulsa a la Biblia a leer este libro, que es el libro de Dios, y a exclamar, como dice el salmista en el Salmo 119, 162, me regocijo yo en tu dicho como el que haya muchos despojos. ¿Alguna vez encontraste dinero en la calle? No con billetera porque tenés que devolvérselo. Pero claro, algunos juntando billetitos, el corazón le palpita. Mira, cuando vas a la Biblia y sos creyente, cada vez que vas a la Biblia decir, tengo que juntar cosas preciosas que Dios ha dejado para mi vida espiritual. Hago 2 preguntas para terminar. Quizás no conozcas a Dios y tengas que pensar, ¿estoy caminando por el camino ancho mientras afirmo conocer a Cristo? Vuelvo a repetir, ¿estoy caminando junto con el mundo y mi vida no ha cambiado nada, no he resignado nada, pero afirmo conocer a Cristo? No puede ser. Y a los creyentes, ¿estoy experimentando esa vida abundante espiritual que me ofrece Cristo? ¿O sigo buscando cosas y lamentándome cosas de aquellos que caminan en el camino ancho? Quiero terminar con una frase de un pastor llamado Hamstra, ya con el Señor, expresidente de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que hay un cuadernillo, que lo pueden bajar si quieren, en el sitio web, que habla del camino angosto del camino ancho. En el camino angosto, decía él, en nuestra propia experiencia espiritual, aprendemos algo sobre la carga de nuestro pecado y nuestra culpa, sobre la depravación de nuestra naturaleza y sobre lo que significa que Cristo salva y hay paz y perdón de pecados a nuestros corazones afligidos. Al viajar por ese camino que lleva a la vida eterna, también aprendemos a conocer el poder de la gracia santificadora del Señor, por medio de la cual caminamos en camino de santidad y verdad. Al principio de este viaje se nos enseñó a depender de la gracia del Espíritu Santo y nunca llegaremos a estar por encima de nuestra necesidad de la guía del Espíritu Santo. Dependemos, hermanos, de esa guía para poder caminar cada día en este camino angosto, que es, según el mundo, una pérdida de tiempo, un despropósito, pero para Dios sabemos que tenemos plenitud de vida y por fin la vida eterna. Que el Señor nos bendiga.